usted es un 12. Un 12. Bueno, yo también. Somos un número 12. ¿Qué cosa es el 12? No me va a decir que 6 más 6, ¿no? Un 12. Somos el número 12. Apocalipsis 21. Pero vamos a leer, ya leímos el pasaje, pero ahora vamos a volver a leer 10 al 13. Apocalipsis 21, 10 al 13. Dice así la palabra del Señor. Yo les invito a ponerse en pie. Yo sé que hemos estado un buen rato de pie, pero un poquito más. Para así leer la palabra del Señor. Apocalipsis 21, 10 al 13 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Padre, te rogamos que en esta hora en que tu palabra ha sido leída, tú hables a nuestro corazón y nos muestre lo que tú quieres decirnos a cada uno en particular. Te invitamos a moverte en medio nuestro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se me pueden sentar? El Apocalipsis a veces es difícil de entender, es un libro bien simbólico. Había un hermano que decía que lo que él no entendía lo tomaba literal. La ciudad de Dios, que se llama la Nueva Jerusalén, porque es la imagen de la Jerusalén terrenal, en realidad es el símbolo de la presencia de Dios donde vamos a estar habitando. Vamos a habitar dentro de la presencia de Dios. Dice que allí no hay templo, porque Dios va a estar en medio nuestro. Aleluya. Qué hermoso, ¿eh? Hay un poema antiguo que venía al final decía, tan alta vida espero que muero porque no muero. ¿Mm? Que muero porque no muero. Sabemos que vamos a estar en la misma presencia de Dios. Le vamos a adorar en persona. Ya no hace falta un templo, ya no hace falta sacrificios, no va a hacer falta invocación, porque Dios va a estar allí. Esa es la Nueva Jerusalén. Y dice que describiendo la Nueva Jerusalén, que tiene su descripción y que todo tiene un significado. Dice que lo mismo tenía de altura, como de ancho, como de largo. ¿Se pueden imaginar? Esa era la perfección. No era más largo ni más ancho, alto, representa la perfección de aquel lugar donde vamos a estar. Por supuesto que nuestra mente finita, nuestra mente acostumbrada al espacio, distancia, espacio, tiempo, pues tenemos que concebir estar en la presencia de Dios como si fuera un lugar específico. Pero Dios todo lo llena. Solamente vamos a estar en su presencia. El número 12 es la medida de la universalidad de Dios.
es todo lo que Dios abarca. Eso es lo que significa el número 12. Tenemos 12 tribus de Israel. Tenemos también 12 meses del año. Los judíos contaban los meses y los días por la luna, no por el sistema solar que nosotros en el estado moderno tenemos, sino que ellos se regían por la luna, pero igual eran 12 meses. No voy a mencionar los meses aquí porque casi no me acuerdo ya de lo en español, digamos usted en hebreo. 12 meses. Las 12 tribus de Israel, o sea, cada tribu salió de un patriarca. Recordemos los nombres de los patriarcas. ¿Se recuerdan? Porque yo no me acuerdo. Estaba Rubén, estaba Judá, estaba Neftalí, estaba Efraín, estaba Dan. Es decir, cada uno de los hijos de Jacob pudo crear su propia tribu, un núcleo familiar que fue creciendo y así pudieron lograr eso. Y como eran 12, pues fueron 12 tribus de Israel. Todo ese pueblo que al final salió de Egipto, dividido en esas 12 tribus, y esas 12 tribus, cuando llegaron a la tierra palestina, Palestina no, porque en aquella época Palestina no existía todavía, la tierra de Judea, de Canaán, como se llamaba antiguamente, era cada lugar, cada espacio, según el tamaño de personas que tenían, se les dio un espacio de tierra. Uno, Efraín, que era Benjamín, que era el más pequeño, se le dio un pequeño. Y dentro de Efraín, pues entonces estaban cada ciudad y estaba la tribu de Judá, que era una de las más grandes, Judá y Rubén. De aquí que para el pueblo de Israel el número 12 era un número importante, que representaba al pueblo de Dios en su totalidad. Por lo tanto, nosotros somos un 12 caminando. ¿Qué le parece? Por eso cuando Dios habla a través, en el profeta Ezequiel, aparece también la ciudad con 12 puertas. Con 12 puertas. Cuando el apóstol Juan estaba viendo esa revelación, yo me imagino que sería tan sobrecogedor, ¿no? Sería tan recogedor. Dice que al norte habían 3 puertas, al este 3 puertas, al sur 3 puertas, al oeste 3 puertas. El número 3 es el número perfecto. ¿Qué cosa tenemos con el número 3 en la Biblia? La Trinidad. También hay otra cosa que aparece en Isaías. ¿Cómo decían los querubines? Santo, santo, santo. Aleluya. Entonces, 3 por 4 lados de la ciudad, 3 por 4, va 12. Somos la plenitud del pueblo de Dios. La plenitud del pueblo de Dios. Así como las 12 tribus eran el pueblo de Dios de aquella época, para ellos por eso tenían los 12 meses. Me pregunto si será casualidad que el año el año humano, ¿no?, esté conformado por 12 meses, que haya 12 pueblos y que se describa, como también describía, vuelvo a repetir, el profeta Ezequiel, hablaba de las 12 puertas de Jerusalén. Por ahí hay otras 12 que no recuerdo, pero hay otros número 12 por ahí. Sí, ahí vamos a esto. Vamos a pasar de allá, del antiguo,
vamos a pasar al Nuevo Testamento. Jesús hablando a los dos discípulos, que eran 12 discípulos. Y Jesús hablándole les dijo, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, hay una, ¿cómo se llama? Hay una referencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entre Antiguo y Nuevo Testamento hay una referencia. Hay una frase no muy feliz en Cuba, que alguien se quedó con 12 hombres en medio de la guerra y que dijo 12, ¿no? Eran 12, ¿verdad? Dice, basta para hacer lo que hicieron después. Hay 12 apóstoles sobre 12 tronos. El trono en la Biblia es símbolo de autoridad. Es el símbolo de la autoridad. Por lo tanto, la iglesia, que iban a representar la iglesia, por supuesto, por eso dice que debemos seguir la doctrina de los apóstoles. No la doctrina que a veces han surgido doctrinas por allá, doctrinas por aquí, sino dice la Biblia que debemos seguir la doctrina de ¿quiénes? Los apóstoles, porque ellos fueron quienes la recibieron de Cristo. La iglesia es la continuación del pueblo de Dios. La iglesia es la continuación de ese pueblo que se originó por la obra del Señor. Porque cuando Dios eligió a Israel, Él dijo, no los elegí a ustedes porque eran buena gente, los escogí a ustedes porque yo quise crearme un pueblo que reflejara mi imagen en medio de un mundo perdido. Hay 12 cimientos, dice aquí en Apocalipsis, en el verso 14, dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Cuando se iba a levantar un muro, tenían que poner los cimientos. Esa iglesia está asentada sobre 12 cimientos. Hay 12 estructuras sosteniendo al pueblo de Dios. Cada uno de esos cimientos son los apóstoles del Cordero. Son los apóstoles del Cordero. ¿Quiénes son los 12 apóstoles? Eso sí ya no podemos acordar. Mateo, no, Lucas no. Mateo, Pedro, Juan, Jacobo, Zebedeo, Andrés, Judas no, Bernabé no, Judas no se fue. Bueno, estaba Judas Tadeo, pero no recuerdo. Pero Judas Iscariote quedó fuera del grupo. Lo sustituyó uno que se llamaba Matías, pero que en realidad muchos comentaristas piensan, muchos eruditos, que Matías fue elegido por los hombres. Se eligieron con tal de que el grupo 12 no quedara incompleto. Y lo eligieron. Pero de Matías no se habla nunca más. O sea, algunos piensan que en realidad el otro apóstol fue el apóstol Pablo. Fue el apóstol Pablo. Aunque él dijo en una ocasión, yo no soy digno. Yo no soy digno porque perseguí eso. Pero Judas quedó descartado de esos 12, mi hermana. Ahora, esos 12 cimientos simboliza el fundamento sobre el cual está fundada la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de una iglesia, de una denominación, que cada denominación representa un énfasis diferente del el evangelio.
sino la iglesia de Jesucristo, asentada sobre el fundamento que los apóstoles propugnaron y declararon en medio de los pueblos. Por lo tanto, si 3 por 4 es igual a 12, significan las puertas de la salvación. Las puertas por las cuales se entra a esa ciudad, a la presencia de Dios, son las puertas de la salvación. Sin la salvación no podemos acceder a la presencia de Dios. Nadie entra por ser bueno, porque ninguna bondad humana es suficientemente buena para heredar el reino de los cielos. Nada corrupto, nada que haya estado corrompido, nada que esté manchado va a entrar a la presencia de Dios. ¿Y entonces quién? ¿Quién puede entrar a esa ciudad que es la presencia de Dios? Si el ser humano, todo el ser humano está corrompido de una manera o de otra. El que ha sido justificado por la sangre del Cordero. Solamente el que ha sido limpiado en la sangre del Cordero puede entrar por esas puertas de la salvación. Por esas puertas que tienen acceso a la presencia de Dios. Por esas puertas de la salvación. Somos redimidos, somos justificados y somos santificados delante de Dios. Y decía, sin la santidad nadie verá al Señor. Nada corrompido puede entrar a la presencia de Dios. Y dice también, leyendo aquí, en el verso 12, dice 12 ángeles, además del nombre de los apóstoles, y volvemos a revelar, no es que haya un escrito que diga, no sé, se me olvidaron los nombres, Pedro, Juan, Jacobo, sino que lo que eso representaba era la doctrina que ellos iban a repartir por el mundo. Pero dice que había 12 ángeles. ¿Se dan cuenta que todo es 12, 12, 12? Los ángeles son la seguridad. Cuando entramos a la presencia de Dios, cuando heredamos el poder entrar por esas puertas de salvación, santidad, rectificación y justificación delante de Dios. Y los ángeles significan la seguridad. No hay temor, se acabó el temor. Aquí en la tierra estamos a veces asaltados, somos asaltados por el temor. Temor al fracaso, temor por el que será mañana, temor por las enfermedades. Pero los ángeles cuidan la presencia de Dios y no hay por qué tener temor. Decía el salmista, Jehová está a mi mano derecha. ¿De quién temeré? Aleluya. Jehová está a mi mano derecha. ¿De quién temeré? No está por ahí dando vueltas al cual yo tengo que clamar. Está a mi mano derecha. También en la Biblia ese es otro símbolo, el de la derecha. Cuando un rey le decía a alguien, siéntate a mi derecha, significaba, eres importante. Jehová está a mi mano derecha, ¿de quién temeré? O sea, Él está a favor mío. Y dice que aquella ciudad estaba rodeada por 12 ángeles que nos hablan de la seguridad de cada una de estas puertas. Cuando un ejército enemigo trataba de entrar a una ciudad para conquistarla, lo primero que tenían que tratar de hacer era romper las puertas.
Allí no va a haber enemigo, porque el enemigo ya desapareció, ya fue condenado, ya fue ajusticiado, así que solamente es gloria y alabanza a nuestro Dios. Por lo tanto, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles representan un solo pueblo, es la unidad del pueblo de Dios. Vamos a estar habitando en la Nueva Jerusalén. Hoy en día en las ciudades nos identificamos por la dirección, por el código postal, el zip code. Pero allí vamos a estar como un solo pueblo, alabando y adorando al Señor. En esa presencia que representa la ciudad santa. Cuando el profeta Ezequiel profetizó acerca de las 12 puertas de la ciudad, estaba representando, era no es el antítesis, era la imagen de lo que venía, que Jesús iba a asentar. Antes del Nuevo Testamento vino el Antiguo Testamento. Y algo muy importante que sí quisiéramos entender todos, no es que había Antiguo Testamento y después hubo Antiguo Testamento, sino que la palabra de Dios es Antiguo y Nuevo Testamento. No hubiera Nuevo Testamento si no hubiera habido el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento pone los fundamentos, asienta el carácter de Dios, el plan de Dios, la redención de Dios, y el Nuevo Testamento se cumple la promesa de Dios. ¿Dónde se cumple? En Cristo. Porque el Nuevo Testamento es solamente acerca de Cristo. El Antiguo Testamento, todo el hilo conductor era la preparación para el Mesías. El Nuevo Testamento se cumple el Mesías. Por lo tanto, el antiguo pueblo de Dios y el nuevo son unos solos. Por lo tanto, somos un solo pueblo. Por eso yo decía, somos el número 12. Porque el 12 representa la plenitud, la universalidad de Dios. Somos el pueblo integrado de Dios. En Efesios capítulo 2, el verso 20, leemos. Efesios 2:20 dice lo siguiente: edificados, fíjense, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra del ángulo era donde iban las esquinas, que las paredes iban a descansar, es Jesucristo. En Él está apoyado toda nuestra estructura. Si nuestra estructura no está puesta encima de Jesucristo, cualquier terremoto, cualquier viento puede comenzar a resquebrajar nuestra pared, la pared de nuestra fe. Mis hermanos, esto nos llama a vivir de acuerdo a esa herencia de siglos. A esa herencia de siglos. No fue algo que surgió hace un siglo, no fue algo que surgió hace 2 siglos, no es algo que surgió hace 3 siglos, es una herencia de los tiempos, de todos los mundos. Y dice que ha sido fundada sobre una piedra no cortada por mano humana.
estaba viendo un video de un youtuber de esos que a veces vemos, y estaba en la ciudad de Segovia, en España, y estaba hablando de un acueducto que hicieron en el tiempo de Roma, que todavía existe. Fíjense ustedes, hoy en día los edificios, La Habana Vieja, que hace un siglo nada más, y se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos. Y eso fue hecho posiblemente, no sé, alrededor del tiempo de Cristo. No sé si fue antes o fue después. Y ahí están. Y él se acercaba, y cada piedra había sido cortada perfectamente para que encajara en la otra. Como lo hacían, realmente es un prodigio aquello, ¿no? Encajaban eso. Cuando iban a edificar una ciudad, sobre todo las piedras del ángulo estaban cortadas, tenían que ser cortadas perfectas, porque el muro tenía que descansar en esa piedra del ángulo. Pero esta piedra que habla la Biblia no ha sido cortada por mano humana, sino que es Jesucristo mismo. Y nosotros tenemos que encajar, descansar perfectamente encima de él para poder mantenernos. Esos edificios antiguos han resistido terremotos, tiempos, batallas, y ahí están. Cuando descansamos en la piedra del ángulo que es Cristo, soportamos hasta llegar a la Santa Jerusalén. Mis hermanos, que nuestro testimonio, que nuestra forma de vivir refleje la estirpe a la cual pertenecemos. El llamado. ¿Por qué? Porque somos el número 12. Somos el número 12. Y un día estaremos en la Nueva Jerusalén. Aleluya. Santo es el Señor.